para mover esa cantidad de electrones de un punto A a un punto B es 1 voltio. Para mover un coulomb de carga de un punto A a un punto B es 1 voltio. Entonces, esos fenómenos se dan al mismo tiempo. No los puedo separar. Sin embargo, es conveniente muchas veces para el análisis de circuitos hacer conversiones o hablar de fuentes de corriente y fuentes de voltaje, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de que vamos a sustituir en algún momento esta fuente de voltaje por una fuente de corriente, ¿sí? ¿Verdad? Idealmente, entonces podríamos hablar nosotros de una fuente de corriente de esta manera. Si eso para mí es una fuente de voltaje, ¿ves? Para mí esto, miren, es otro símbolo que se introduce en este momento, representa una fuente de corriente, miren. O sea, si lo queremos ver así, siempre hablamos de voltaje en las fuentes, pero nunca decimos corriente. Pero podemos entonces interpretar este símbolo como una fuente de corriente. ¿En qué dirección va la corriente? Pues en la dirección de la flecha, ¿sí? En esa dirección va nuestra corriente. Muy bien, una vez indicado eso, entonces asigno polaridad de lo que ya sabemos que sale del positivo. La corriente, pues positivo, donde va la flecha de la corriente. Idealmente, ¿verdad? Eso es para una fuente ideal, ¿sí? Para una fuente ideal. Si lo vemos desde el lado contrario, pues también la puedo cambiar de dirección, ¿verdad? No debería pasar mayor cosa, mayor situación. Y esto, ¿verdad? Más, menos, ¿sí? Fuente de corriente. Entonces es común que vayamos a encontrar este tipo de simbología. Ahora bien, nos vamos a la realidad. La fuente como tal, ¿sí? Y me refiero a esto punteado. La fuente como tal, la hacemos de esta manera. La línea punteada. Tiene una resistencia interna, ¿sí? Aunque yo miro una batería de 9 voltios, pues yo no miro una resistencia afuera, ¿verdad? Pero tiene una resistencia interna. Miro una batería de 1.5 voltios DC, tiene una resistencia interna. Entonces, eso que está punteado en el lado izquierdo del círculo, trasladamos al lado derecho y decimos que entonces esta es una fuente real, porque una fuente real tiene resistencia, ¿sí? Interna. No es solo venir, medir los voltios y ya, no. Esta fuente como tal tiene una resistencia interna y generalmente la llaman R sub S, ¿verdad? Por resistor, ¿verdad? De la fuente. ¿Verdad? R sub S. Ese resistor va a estar variando aproximadamente, o idealmente, podemos pensar que va a tener un valor de aproximado 1 a 5 ohmios, ¿sí? Es muy pequeña, obviamente. Recuerden ustedes que una resistencia, si es muy pequeña, pues no se opone a la corriente. Si es muy pequeña, no consume mucho voltaje. Apenas si consume, ¿sí? Entonces la resistencia interna de la fuente es pequeña, ¿sí? Sin embargo, esta es una fuente real. Tiene su resistencia interna, ¿sí? Si esto es una fuente real de voltaje, entonces yo puedo decir, bueno, la fuente de corriente, ¿sí? Esta fuente de corriente real también, ¿sí? Fuente de corriente real también va a tener una resistencia, ¿verdad? ¿Sí? Tiene una resistencia interna, ¿sí? RS, ¿verdad? ¿Sí? Más o menos. Entonces, esto también es una
fuente de corriente real, ¿sí? Y si hablamos de ideales, pues ya ideal hace énfasis a los dos diagramas, ¿sí? Bueno, lo vamos a colocar como extra aquí arriba. Fuente de voltaje ideal, pues solo la denominamos así, como siempre la hemos trabajado. ¿Sí? Fuente de voltaje ideal. Entonces, fuente de voltaje ideal. Esta es la fuente. ¿Sí? Fuente ideal. Muy bien. Bueno. Y la resistencia, pues ya sabemos que es la misma, ¿verdad? Una corriente pequeña. ¿Sí? Aunque, bueno, aquí no es la misma, ¿verdad? Voy a hacer una aclaración acá. La resistencia para este dispositivo fuente de corriente, ¿sí? Real, debería ser muy grande, ¿verdad? Sí, debería ser aproximadamente infinito, ¿verdad? ¿Por qué infinito? Porque es un circuito en paralelo. Recuerden ustedes que en un circuito en paralelo la corriente se divide, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de corriente, pues esa resistencia en la realidad debería ser muy alta para que la corriente nunca pase por ahí, ¿verdad? O pase muy poquito. Hasta que yo conecte un circuito externo, pues donde hay menor resistencia, va a ir toda la corriente acá y muy poquita por acá, ¿verdad? Pero ahorita que veamos las conversiones de fuentes, vamos a ver que se hace una transición entre estas resistencias, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, bajo ese supuesto de esa transición es que sí puedo decirle yo otra vez acá, esta RS es igual a de la corriente, ¿verdad? Es aproximadamente igual a la RS de la fuente de voltaje, pero es solo para fines de análisis, pero en la realidad debería ser alta para que no pase corriente, ¿verdad? No se esté consumiendo, sino la batería se descarga solita en, qué sé yo, unas horas y no la he usado. Eso en ese aspecto, ¿verdad? Bueno, entonces veamos directamente la conversión matemática de las fuentes. Para eso vamos a utilizar este ejemplo acá. Una fuente de una resistencia. Solo que esta resistencia, ¿verdad? En este momento vamos a decir es de 3 ohmios. Y acá hay una fuente de voltaje de 12 voltios. ¿Sí? 12 voltios. Observen ustedes qué pasa. La corriente debe fluir del positivo, ¿sí? Y me dicen, entonces convierta esto a una fuente de corriente. Bueno, ¿qué hacemos? Pues el procedimiento es ley de Ohm, ¿verdad? Ley de Ohm. El procedimiento es ley de Ohm. Sí, sabemos que voltaje es I por R, ¿sí? Entonces, si yo tengo 12 voltios, ¿sí? Corriente va a ser 12 voltios sobre R, que es 3 ohmios. Eso me da 4 amperios, ¿sí? Por lo tanto, al convertir esta fuente de voltaje a una fuente de corriente, mi circuito va a quedar de esta manera. Entonces vamos a correr eso para que no nos haga estorbo aquí. Mi circuito queda de esta manera. Queda una fuente de corriente, miren, es el equivalente. Y la resistencia se coloca exactamente la misma, miren.
3 ohmios. Pero la diferencia es que acá coloco 4 amperios, ¿sí? Entonces, por medio de la ley de Ohm, yo estoy trasladando esa fuente de corriente, ¿sí? de voltaje a una fuente de corriente. Así que esta es la famosa conversión de fuentes. ¿Qué sucede si yo tuviera una fuente de corriente? Bueno, en este caso podría ser una fuente de corriente y forzosamente aquí vamos a ir viendo algo, un patrón. Yo no puedo hacer una conversión a otro tipo de fuente si la resistencia no está en la posición o no encuentro yo una posición adecuada, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo esto acá, miren, yo no puedo decir, eso es igual a esto. Miren, porque esto está cerrando el circuito, está en paralelo, para mi caso en este momento estaría como paralelo, ¿sí? Entonces, yo necesito que la resistencia esté en serie, miren, en serie, ¿sí? Y que cuando hablo de corriente, la resistencia esté en paralelo. Son como análogos, ¿verdad? Análogos opuestos, ¿sí? Voltaje esa serie como corriente a paralelo, ¿sí? Entonces, para este caso, yo voy a decir, por ejemplo, tengo acá más, menos, porque se le coloca su polaridad, que no es la de voltaje. Voy a decir 8 amperios y una resistencia de 2 ohmios. Muy bien. Entonces, por medio de la ley de Ohm, hacemos el cálculo voltaje, ¿verdad? Y por R. Es decir, 8 amperios por 2 ohmios, ¿sí? Eso es igual a 16 voltios, ¿sí? Cuando hago mi circuito nuevamente, entonces lo dejo expresado como una etapa de un circuito abierto. Miren, porque es un equivalente, que yo puedo llegar a un punto y conectarlo entre el punto A y B, y tengo 2 ohmios, ¿verdad? ¿Sí? Así queda mi circuito, miren. ¿Sí? Muy bien. Entonces, mi dispositivo va a estar en serie y mi otro dispositivo debe estar en paralelo. De esa forma, por medio de la ley de Ohm, yo puedo hacer este cambio, ¿verdad? Puedo hacer esta conversión. Esta conversión es importante porque me permite a mí resolver o simplificar circuitos. Yo les indiqué que ahora vamos a tener más de una fuente y encima de eso vamos a tener circuitos donde hayan fuentes de corriente, ¿sí? Y voltaje mixtas, ¿verdad? Porque ya sabemos serie paralelo, la mezcla de ambos, ¿sí? Y debemos poder operar eso, ¿verdad? Debemos poder operar, ¿sí? Por ejemplo, podríamos decir, bueno, voy a tener un circuito ahora en adelante podría decir, voy a tener este circuito, ¿sí? Voy a tener este circuito acá, ¿sí? Voy a tener una fuente de corriente, ¿sí? Voy a tener por acá otra fuente de corriente hacia abajo, voy a tener una fuente de voltaje aquí, voy a tener una resistencia, otra fuente de voltaje, resistencia, ¿sí? Y el circuito ya se va volviendo más complejo, entonces tengo que poder resumirlo, ¿verdad? Resumirlo o reducirlo, por ejemplo. Entonces, hablamos de que debe estar en serie el elemento o en paralelo. Si yo tengo este circuito, miren, este circuito sí lo hemos trabajado o se ejemplificó con el curso anterior. Fuente de voltaje, R1, R2, R3. Bueno, entonces quiero hacer una traslación a una fuente de corriente. Observo, bueno, esto sí se parece, ¿verdad? Una fuente y una resistencia están en serie. Entonces, ¿cómo lo trasladaría? Pues una fuente de corriente sin hacer cálculos. R1
R2 y R3. Dese en cuenta que logré con eso, miren. Logré encontrar las tres, poner o colocar, posicionar las tres resistencias en paralelo, miren. Logré hacerlo. Las posicioné en paralelo y ahora ya puedo encontrar la resistencia total más fácil, ¿sí? Si lo queremos ver así, ¿verdad? R1 en paralelo con R2, en paralelo con R3, y ya tengo R total, ¿verdad? ¿Sí? Me puede servir a veces para eso. Lo que sí deben tener ustedes claro, o no perder de vista, es que yo jamás, miren, jamás estoy tocando esta parte del circuito. Yo no estoy tocando esa parte del circuito. Solo estoy sustituyendo lo punteado por su equivalente, que es esto, ¿verdad? Que está ahora en verde. Solo lo sustituí, ¿sí? Para su equivalente color verde, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, podemos plantear acá esto. Podríamos colocarle valores, ¿sí? Ya sabemos que esta es la corriente. Y hagamos el circuito, ¿verdad? Solo que ahora vamos a colocar, para el ejemplo, ¿verdad? Para el ejemplo voy a copiar esto. ¿Sí? Y vamos a hacer esto. Vamos a poner esto por aquí. Bueno. Y ahí estamos con eso. Voy a decir que mi fuente va a ser de 25 voltios, R1 de 5 ohmios para este caso, R2 de 5 ohmios y R3 de 5 ohmios. Solo para este caso, ¿sí? Para que veamos solo la diferencia que habría. Yo puedo hacer en paralelo estas dos de 5, ¿sí? Me quedan 2.5, ¿ven? 2.5 más 5 me va a quedar 7.5. 2.5 más 5, ¿verdad? Va a quedar 7.5 ohmios. Esa es R total, ¿verdad? ¿Sí? Si yo lo traslado al circuito de la par, ¿verdad? A este circuito, si hubiera hecho la conversión, ¿sí? Si hago la conversión de ese pequeño circuito, entonces vamos a tener esto aquí. 25, ¿verdad? Dividido 5 me da 5 amperios, ¿sí? Y luego aquí tengo 5 ohmios, 5 ohmios, 5 ohmios. Entonces podría partir ahí, ¿verdad? 5 ohmios, aquí lo coloqué mal. 5 ohmios. Yo digo en 2.5. En paralelo con 2.5, vamos a tener, bueno, aquí sí va a cambiar, déjenme revisar si está bien esto. Sí, aquí sí hay un cambio, aquí creo que no va a quedar. 2.5 y 2.5. No, aquí sí no queda igual. Sí, no, aquí no queda igual. Hay que revisar esta sección. La conversión sí me puede servir para saber qué corriente está devengando la fuente, ¿sí? Pero no me queda igual el total de resistencia.
porque sí estoy trasladando los puntos. Me refiero, vamos a llamar este punto A y punto B de la resistencia. Al trasladar yo eso, ¿verdad?, a este circuito, entonces yo estoy dejando B acá y A está acá. Entonces no va a quedar la misma resistencia. Entonces, al convertir a corrientes no podemos obtener el mismo valor de resistencia. Es mejor obtenerlo circuito original sin tocar los puntos, ¿verdad? Y no puedo mover estos puntos, o sea, hacer ese cambio y que ahora esté aquí abajo en ese nodo, ¿verdad? Porque estoy pasando a través de la fuente. Entonces, el valor correcto de resistencia es este, ¿verdad? Solo el de la parte serie. ¿Sí? La conversión sirve a veces para encontrar corrientes, ¿verdad?, pero no precisamente que yo esté encontrando la resistencia total. Entonces igual voy a verificar esta parte, pero para encontrar resistencia, circuito original, ¿verdad? Por esa posición de los indicadores AB, ¿sí? Los moví de posición, entonces no podría tener lo mismo, ¿sí? Los moví, ¿sí? Entonces no queda lo mismo. Pero sí vamos al contraste de la conversión, ¿verdad? Vamos a ese contraste que debe estar en serie para poder trasladarse así, ¿sí? Y debe estar en esta posición para regresarlo a esto, ¿verdad? Pero no interpretemos ahorita entonces que en cualquiera de los dos puede encontrar la resistencia, no, ¿verdad? Porque solo estamos indicando cómo se hace la conversión, ¿verdad? La resistencia no da lo mismo, ¿sí? Muy bien. Correcto, entonces vamos a pasar a lo siguiente, ¿sí? La conversión es seria, entonces, de la fuente y en paralelo de la corriente, ¿sí? Entonces yo no puedo trasladar el punto A, punto B, ¿sí? No puedo trasladar el punto A al punto B. ¿Qué pasa si no tengo una resistencia en serie? No puedo hacer la conversión de fuentes, ¿sí? ¿En qué caso no puedo hacer conversión de fuentes? En estos. Tengo la fuente de voltaje. Observen acá. Si yo tengo esta resistencia acá, ¿verdad? ¿Sí? Este circuito lo tengo acá. Sí puedo hacer la conversión. Es que aquí arriba no está la resistencia. No importa, pero sí está en serie con esta. Entonces, sí tengo el arreglo para hacer la conversión, ¿verdad? Tengo el arreglo para hacer la conversión. ¿Dónde no puedo hacerla? Acá, miren. Acá no la puedo hacer porque esta fuente de voltaje no tiene resistencia en serie aquí ni aquí, ¿verdad? Y no la puedo tomar con esta, ¿verdad? No puedo venir y hacer esto, ¿sí? Entonces, acá no hay conversión, ¿verdad? No hay resistencia en serie, entonces lo voy a colocar así. No hay resistencia en serie directa con la fuente, entonces no puedo hacer la conversión, ¿sí? No puedo hacer la conversión. Mientras que acá sí podría pasar yo de eso que tenemos ahí, podríamos pasar a lo ya conocido, ¿verdad? Con variables E sobre R, resistencia, resistencia, resistencia. Puedo pasar a ese circuito, pero en este no puedo, ¿verdad? En este no puedo, ¿sí? Y la otra situación donde no puedo hacerlo es en este circuito.
tengo una fuente de corriente, una resistencia en serie, otra acá. ¿Sí? Entonces no puedo hacer la conversión acá tampoco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tengo la resistencia en paralelo, ¿verdad? Me falta esta resistencia y no la tengo, ¿sí? No puedo hacer la conversión a una fuente de voltaje, ¿sí? Entonces, yo pasar de ese punto a este, no puedo, ¿verdad? Porque no está la resistencia en paralelo, ¿sí? Entonces, concluimos acá, no se puede realizar conversión de fuentes. Si no se encuentra un elemento resistivo en serie a la fuente de voltaje. Eso es para el caso de arriba, ¿verdad? Vamos a dejar así, igual se va a poder leer, ¿sí? Para el caso de arriba. Y acá abajo, igual, ¿verdad? No se puede realizar conversión de fuentes si no se encuentra un elemento resistivo en paralelo a la fuente de corriente. Muy bien. Eso es para este caso, ¿verdad? Aquí solo voy a borrar esto. Bueno, entonces veamos bien esos ejemplos, ¿verdad? No se puede si no hay elementos en paralelo en corriente, y si no hay en serie con la fuente de voltaje, no se puede realizar, ¿verdad? No se puede realizar, ¿sí? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Alguna duda hasta el momento? No, ingeniero. ¿No? Muy bien. Veamos acá entonces un ejemplo numérico, ¿sí? Y esto de la conversión de fuentes, pues ya solo es un poco lo que vamos a tratar acá, aunque es importante el tema, ¿verdad? Vamos a ver una tarea de conversión de fuentes. Entonces, el ejemplo va a ser el siguiente, ¿sí? Voy a tener entonces acá un circuito. Voy a tener... Y de corriente, es una fuente de corriente, no de voltaje. Fuente de corriente. Resistor. Resistor. ¿Sí? Y vamos entonces a verificar voltaje, ¿verdad? Vamos a verificar voltaje. A convertir a voltaje, perdón. Una resistencia acá. ¿Sí? Muy bien. El valor es 10 amperios de corriente. ¿Sí? Tengo 5 ohmios acá y 10 ohmios. ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces a encontrar y hacer la conversión a fuente de voltaje. Por la ley de Ohm, entonces, verifico fuente de corriente y hay resistencia en paralelo. Entonces sí puedo hacer la conversión, ¿verdad? Puedo hacer la conversión. Muy bien. Hacer la conversión. Voltaje, ¿verdad? Fuente de voltaje. 10 amperios por 5 ohmios igual a 50 voltios. Dibujo nuevamente mi circuito, entonces ¿cómo quedaría?
Mi circuito quedaría de esta forma. Acá. 50 voltios. Y 5 ohmios. 10 ohmios. Y tengo eso, ¿verdad? Tengo ese resultado ahí. ¿Sí? Ahora bien, voy a hacer entonces el cálculo, ¿verdad? Para que veamos acá diferencia entre cómo calcular realmente el circuito de esa forma apropiada, ¿verdad? Y lo que estábamos explicando acá, ¿verdad? Si calculo resistencia en el principal, ¿verdad? Donde no se ha modificado nada, o en la otra que ya modifique puntos A, B, ¿sí? Muy bien. ¿Qué hacemos acá? Pues yo puedo venir acá y fácilmente decir, bueno, 5 más 10 igual 15 ohmios, ¿sí? Y entonces la corriente total es, en este circuito de la derecha, 50 voltios dividido 15 ohmios, ¿sí? Yo sé que 15 por 3 es 45, los otros 5 hay que dividirlo en 3 otra vez, ¿verdad? Entonces eso me va a dar 1.66, ¿verdad? 5 dividido 3, 1.66, 666 es periódico, más 15, ¿verdad? Entonces, ¿sí? Y estaríamos hablando de 3.33, ¿verdad? ¿Sí? 50 dividido, ¿verdad? Porque el 3 era el que había que sumar, dividido 3, dividido 15, perdón. 50 dividido 15, 3.3333 periódico, amperios, ¿sí? Entonces yo puedo decir en ese momento, bueno, esta corriente es la que pasa acá, 3 amperios, ¿verdad? ¿Sí? En función de eso yo puedo decir ahorita, esa corriente por 5 ohmios me da 16.667 voltios. Y por 10 amperios, 10 ohmios, perdón, 3.33. ¿verdad? Por 10 amperios, 33.33 voltios. Entonces, si me doy cuenta, suman, ¿verdad? Suman los 50 voltios, ¿verdad? En este momento suman los 50 voltios, ¿sí? El circuito equivalente en este momento a mí me está quedando de 15 ohmios, ¿sí? Y que pasan 3.33 amperios, ¿verdad? Ahora verifiquemos qué pasa si yo lo tomo en el otro circuito, ¿sí? Esto es tratando de resolver aquí con la conversión de fuentes, ley de Ohm, ¿sí? ¿Qué pasa si lo tomo en el otro lado del circuito? Pues, primero, debería hacer yo la resistencia en paralelo, ¿verdad? Es decir, 5 con 10 ohmios para este caso, ¿no? ¿Sí? 5 en paralelo con 10 es igual a 5 por 10 dividido 5 más 10 y eso me da la resistencia total, ¿verdad? Porque aquí sí necesito ubicar nuevamente resistencia total. Entonces 50 dividido 15. ¿Sí? Miren cuánto me está sacando la resistencia total aquí. 3.33 ohmios. ¿Sí? 3.33 ohmios. Resistencia total. ¿Sí? Ahora, venimos nosotros y decimos este circuito
voltaje es I por R, ¿verdad? 10 amperios por 3.33 ohmios. ¿Cuánto me da eso? 33.3 voltios. ¿Sí? 33.3 voltios. ¿Sí? Entonces, nos damos cuenta nosotros ahora a quién le creemos, ¿verdad? Disculpe, ingeniero, ¿Sí? ahí me confundió. Lo de arriba, lo de 5 por 10 dividido 5 más 10, ¿por qué son ohmios ahí? Porque aquí estoy tomando las dos resistencias, miren, la de 5 y está en paralelo la de 10. Como están en paralelo, recuerde que es R1 por R2 sobre R1 más R2 para encontrar el equivalente de la resistencia total. Ah, lo está reduciendo. Sí, estoy haciendo el equivalente de resistencia total en esas dos, ¿verdad? Porque en las otras era fácil el de la derecha porque eran en serie, ¿verdad? 10 más 5 y R total. Pero aquí, como están en paralelo, encontré yo, ¿verdad? Encontré yo 33 voltios, ¿verdad? Encontré 33 voltios. Entonces, acá estamos en esa posición ahorita. ¿Cuál de los dos me está dando valor correcto? ¿Verdad? ¿Cuál de los dos me estaría dando valor correcto? Por un lado, en el otro de la derecha tengo 50 voltios, ¿sí? Y 3 amperios en todo el circuito. Pero en este lado tengo 33 voltios, ¿verdad? Como fuente principal, ¿sí? Y, ¿sí? disculpe, ¿y ahí cómo concluyó en el lado izquierdo que eran 3.33 amperios? Perdón, son los ohmios, perdón. Son los ohmios, 10 amperios y por R, ¿verdad? Me da 33 voltios. Son los ohmios que calculé aquí arriba, ¿verdad? Sí, perdón. 5 por 10, bueno, 50 dividido 15 me da 3.33 ohmios. Ahora tengo la corriente del lado izquierdo, ¿verdad? Con esa resistencia, ¿sí? Me da voltaje, ¿sí? Me da voltaje. Entonces, eso si yo estuviera calculando o tratar de resolver el circuito. Entonces, aquí la pregunta es ¿cuál de las dos formas es la correcta de abordar el circuito? ¿Verdad? ¿Qué piensan ustedes de los dos circuitos? ¿Qué piensan ustedes de los dos circuitos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Estará correcto ambos o no? ¿O qué es lo que está bien, qué está mal en esta parte? Con lo que hemos hablado, solo de convertir la fuente. ¿Sí? Porque justamente eso nos puede pasar en cualquier problema. Entonces yo no sé cuál de los dos o qué está bien y qué está mal, ¿verdad? ¿Qué está bien y qué está mal? ¿Sí? ¿Qué está bien y qué está mal? Usando la lógica de los circuitos. Para ustedes, ¿qué está bien y qué está mal aquí? Esa resistencia en paralelo. En paralelo está mal. ¿Por qué? ¿Por qué podría estar mal? Bueno, no es que esté mal, pues, pero afecta a todo el circuito y hace que salgan cálculos diferentes. Pero no creo que esté mal ahí, pues. Cálculos diferentes. Sí, exacto, porque imagínese de que, por ejemplo, en el circuito del lado derecho, cambiáramos la resistencia de 5 ohmios a paralelo. Uh-huh. Imagino que debería dar lo mismo del otro lado, ¿no? Va a ser igual, si se llega a cambiar esa resistencia en paralelo también. Pero en los resultados, Ajá. para usted, ¿qué está bien o qué está mal? Según lo que ya sabemos de circuito serie y paralelo. ¿Qué está bien y qué está mal? ¿Será que está bien todo lo que operamos del lado derecho? Y que la corriente exactamente, efectivamente es 3.33 y que la fuente es de 50, o
en el circuito anterior donde está la corriente es lo correcto o hay algo malo. ¿Qué visualizamos ahí? Bien, ingeniero, en la vida algo me ha enseñado, que los números no mienten. Ujú. Entonces así dio y así es. No, pero ¿y si los dos está diferente? Entonces, ¿quién? Yo, en mi opinión, bueno, según los cálculos y con lo que hemos visto, el que está correcto es el lado derecho. Ajá. El de Porque corriente. tenemos, ajá, el de voltaje, Ujú. el de 50 voltios, porque como estamos aplicando la teoría de los circuitos en serio, ¿verdad? Entonces que cada vez que hay un circuito cerrado ahí, en ese circuito, se calcula la resistencia, ¿verdad? Sumándolas y aplicando la ley de Ohm, que eso nos daría el 3.33 amperios. 3.33 amperios. Uh-huh. 3.33. Ahí está. Bueno, no precisamente. Y parece correcto. O sea, yo sé que si hacemos los dos, parecen correctos si fueran dos circuitos distintos. ¿Verdad? Pero recuerden que estamos hablando uno al otro o viceversa. Entonces, y si fuéramos así muy críticos acá, recuerden lo que vimos hace un momento aquí. En este fue. Vamos a ver. No fue. Fue aquí. ¿Sí? ¿Qué circuito no se ha cambiado en su forma natural en estos dos? ¿Cuál fue el primero? Bueno, ¿cuál fue el primero de los dos? Donde no modificamos nada. El izquierdo. ¿Sí? Entonces, ustedes, si no supieran nada de la conversión de fuentes, ni lo que hemos estado platicando ahorita, ustedes hubieran venido y dicen 5 en paralelo con 5, 2.5. 2.5 está en serie con 5, 7.5. Entonces, ¿es correcto esto, sí o no? Sí. Y este Sí. es el que ya no quedó correcto, ¿verdad? En resistencia. ¿Sí? Sí, así es. ¿Verdad? Entonces, nosotros estamos encontrando un equivalente, ¿verdad? Estamos encontrando un equivalente entre esos puntos específicos, ¿verdad? Pero ¿a qué me refiero con ese equivalente? Que a este nadie le puede mandar o hacer cambiar su valor de resistencia, ¿verdad? Porque si yo no aplico conversión de fuentes, opero y me queda 7.5. Todos los valores que obtenga acá, pues tendría que ver cómo trasladarlos acá, ¿sí? Ahora en este caso pasa lo mismo. Miren, una fuente de corriente. Este es el circuito original. Entonces, ¿qué vimos la semana pasada? Divisor de corriente, ¿sí? ¿Qué corriente pasa por acá? ¿Sí o no? Ahora ya no es voltaje, mire, es una fuente de corriente. ¿Qué corriente pasa por ahí? ¿Por dónde? Aquí, en Los este 10 punto. amperios. Correcto. Miren, esta corriente de 10 amperios, miren, sigan la línea, el camino, la trayectoria. Corriente de 10 amperios viene aquí y se encuentra un nodo, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, sí, Se tiene que dividir en dos la corriente, ¿sí o no? así es. Sí. ¿Cuánta corriente está pasando en la resistencia de 5 ohmios? ¿Sí? ¿Cuánta corriente pasa en la resistencia de 5 ohmios? Recuerdo yo entonces la fórmula de divisor de corriente. Miren, quiero encontrarla en la de 5 ohmios, entonces vamos a disminuir esto aquí. Quiero encontrar en la de 5 ohmios, entonces hago por la apuesta, ¿verdad? ¿Cuál era? Miren, y en la de 5 ohmios es igual a la corriente total que vengo arrastrando, si quieren ver, de la entrada, por la resistencia donde no quiero que pase, es la de 10. Dividido la suma de las dos, ¿verdad? 5 más 10. ¿Sí?
Eso me va a dar 10 amperios por 10 ohmios dividido 15. ¿Sí? ¿Cuánto me da eso? 100 dividido 15. 6.66. Periódico. Vamos a decir 6.67 para... Yo sé que aquí pasan 6.67 amperios, ¿sí? ¿Cuánta corriente pasa aquí arriba ahora? Como 4 y algo. 4 para llegar a 10, no. No, 3 y algo. La resta, ¿verdad? Recuerden que es suma de corrientes y total es igual a I1 más I2. Entonces, 10 I1 vamos a llamar a la de 5 ohms, ¿verdad? Entonces, 6.67 menos I2, ¿verdad? Y cuando hacemos eso, más I2, perdón. Cuando hacemos eso es 10 menos eso, me queda entonces 3.33. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Sí, sí. Ahora, ¿qué voltaje hay en la resistencia de 5 ohmios? Ya dan 33.35 voltios. 33.35 voltios. Sí, mira, también 33.35 voltios. Vamos a poner mejor, un poco mejor aquí, 33.35 voltios. Y en la de arriba, 33.33 voltios también. sí, aquí nos quedó 5 porque aproximé yo al 7, miren. Pero realmente si es el 66666 va a quedar 3. ¿No? Uh-huh. Entonces en la de arriba también hay ¿cuánto? 33.33 voltios. ¿Sí? ¿Les parece lógico ese resultado? ¿Les parece correcto eso que estamos haciendo ahorita? Esos dos resultados. Ya viéndolo de estos cálculos de ahorita, sí. ¿Por qué? Sí se ve bastante lógico. ¿Por qué le parece lógico? O a los demás también. ¿Por qué les parece lógico ese cálculo? Porque esos 3.33 amperios son los que pasarían, son los que están pasando por la otra fuente ya convertida, por la fuente de voltaje. No, pero aquí están 33 voltios en ambas resistencias. Mire, ¿hay 33 voltios en la resistencia 5 ohmios? Sí. ¿Hay 33 voltios en la resistencia de 2 ohmios? Sí. ¿Están correctos esos dos valores? ¿Qué piensan los demás? Recuerden que ya cuando estén haciendo corto, tarea, viene más dudas. Entonces hay que ver salir de una vez ahorita. ¿Qué piensan los demás? Es que ahí se parece un poco más porque, bueno, a ver, como lo veo yo, es que 33 más 33 da 60 y algo voltios en total, ¿no? Pero acuérdense que están en paralelo. ¿Están correctos estos datos, sí o no? Entonces sí. ¿Sí? Sí, porque no, es ¿cómo se llama? En los dos pasa la misma cantidad de voltios. En un circuito en paralelo el voltaje es el mismo en cada resistencia. ¿Sí? Entonces, en estos segundos cálculos, en este circuito, yo veo que por haber hecho el divisor de corriente y encuentro la corriente en ambas resistencias, el voltaje no debe fallar. Es decir, 33 voltios, 33.33 en la resistencia de 5, y como la otra está en paralelo y también me dio, miren, 33.33. Es decir, hay 33.33 voltios en esa resistencia.
¿sí? En las dos, ¿sí? Ahora verifiquen ustedes algo acá en el de la derecha, ¿sí? En el de la derecha, ¿qué está haciendo acá? Pues sí cumplen los 50 voltios, ¿verdad? 16 y 33, bueno. ¿Sí? Cumplen los 50 voltios, ¿verdad? Pero ese voltaje está tomando en cuenta esta sección, ¿verdad? Lo que no podemos obviar, miren, estos 50 voltios está tomando en cuenta esto, ¿verdad? Esa primera sección, ¿sí? ¿Qué es lo que observamos nosotros en el circuito de la izquierda? Miren, este voltaje no ha cambiado. Aquí, miren, no cambió, ¿sí? Los 33.33 voltios se mantienen ahí, ¿verdad? Los 33.33 voltios se mantienen, ¿sí? Eso quiere decir que en el otro punto donde está la fuente de 10 amperios, ¿verdad? Yo debería tener entonces el restante de voltaje si lo quieren ver así, ¿sí? Pero acá, sin embargo, yo tengo 16.6 en esa resistencia de 5, ¿sí? Entonces no es equivalente, ¿verdad? No es equivalente esta parte del circuito cuando estamos trabajando la resistencia total, ¿sí? La resistencia total mandó desde el inicio, miren, en el circuito izquierdo, dando los 33 voltios, ¿sí? En esa fuente de alimentación, ¿sí? Por el divisor de corriente. Entonces, la forma de evaluar esto, ¿sí? Es con nuestro circuito original, ¿verdad? ¿Sí? Ya cuando hacemos una traslación, ¿sí? Cuando hacemos una traslación, nos damos cuenta de lo siguiente, miren, voy a duplicar la diapositiva para que podamos borrar aquí. Nos damos cuenta de lo siguiente, miren, quitando todos estos cálculos y dejando solo esto, ¿verdad? Todo esto a esta parte del circuito, voy a hacerlo más pequeño aquí. Voy a quitar esto. Toda esta parte del circuito. Esto aquí. Esta parte equivalente del circuito realmente está sustituyendo a esto acá, miren. ¿Sí? ¿Qué es lo que encuentran ustedes acá? Que esta parte no está siendo afectada, miren. ¿Sí? Esa parte, no importa si usamos todos los cálculos del lado izquierdo o usamos los cálculos del lado derecho, esa parte jamás se vio afectada, ¿sí? Porque nosotros estamos trabajando la conversión de fuentes en el lado izquierdo, porque si está en paralelo, lo trasladamos al lado derecho acá, pero esa parte del circuito que estamos desconectando nunca se ve afectada en el lado izquierdo, porque al final siempre van a pasar, miren, en el lado izquierdo, si ustedes se dan cuenta, aquí siempre van a pasar 3.33 amperios, miren, y aquí también, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el caso aquí de la conversión de fuentes no me está, digamos, haciendo ahorita encontrar la resistencia total de todo el circuito, encontrar el voltaje, no. Lo que quiero que entendamos de este ejemplo es que literalmente cumple la función de acá, miren, una fuente de corriente con una resistencia y dos cables, mire, A y B. Yo vengo, la traslado a este tipo de fuente, ¿sí? Miren, A y B, ¿sí?
Las traslado y son equivalentes. Usted dice, no, pero es que todos los datos no le salieron iguales. No. Pero ¿saben qué es lo que sí deben tomar en cuenta ustedes? Lo que deben considerar, miren, esta resistencia, ¿qué resistencia es? ¿Qué resistencia es? Es la resistencia interna. RS. ¿Y esta? También RS. Y entonces los puntos AB los voy a marcar acá en amarillo, pero con el marcador acá. Tal vez no fui muy claro en mi definición, ¿verdad? Pero ahorita creo que lo vamos a ver más claro en esto, ¿sí? Acá. Entonces, lo que queremos dar a entender después de todo ese relajo, miren, es que este es un punto A, miren. Vamos a poner aquí. Este es un punto B. Este es un punto A. El mismo, miren, es el mismo. Punto B. ¿Sí? Son estos dos circuitos de acá, miren, sin valores. Este circuito lo convierto a la fuente y lo intercambio acá. Y lo que le voy a conectar para energizar, miren, ¿qué es? La resistencia, esta es la denominada resistencia de carga que les decía yo, ¿verdad? Mi carga que alimento, lo que consume. Miren, y esta es la misma de 10 ohmios. Entonces, cuando ustedes utilizan este circuito, lo intercambio por esto, pero estoy alimentando a esta misma resistencia. Miren, el voltaje y la corriente son los mismos en esa resistencia. ¿Sí? Miren, 3.33 amperios y 33.33 voltios. ¿Sí? 3.33 amperios y 33.33 voltios. ¿Sí? ¿Vemos esto? ¿Vemos la idea? Entonces, por eso es que les decía yo al inicio, tal vez me hice muchas bolas ahí, en tratar de transmitir eso, de que no podemos encontrar, no nos sirve la conversión de fuentes para encontrar la resistencia en paralelo o la total, no. Nos sirve para que yo pueda encontrar un sustituto de una fuente y energizar la misma carga, que en este caso es 10 ohmios, y se dan cuenta que sí le estoy dando los 3.33 amperios y estoy teniendo los 33.33 voltios, ¿verdad? En ambas, ¿sí? En ambas estoy teniendo eso, ¿sí? Entonces, definitivamente sí cambian los valores de resistencia cuando hago las traslaciones, pero en conclusión, entre los puntos A, B, siempre voy a suministrar lo mismo. Vemos que entonces es equivalente trasladar una fuente de corriente a una voltaje o una de voltaje a corriente, que al final de cuentas en los puntos A, B, siempre voy a darle el mismo valor de corriente y el mismo valor, obviamente asociado a voltaje, a una carga. Sea esta una resistencia, sean 4, si ustedes hubieran querido poner, qué sé yo, otro arreglo aquí, miren, una resistencia aquí, otra aquí, todas van a seguir teniendo, miren, los 3 amperios en la entrada, en esa de 10, y todo se va a comportar de esa manera. Entonces, aquí es donde sí podemos ver realmente el efecto de trasladar esta fuente a esta, pero en los puntos AB siempre voy a energizar y voy a dar lo mismo, porque es imposible, como yo les decía, si tengo una fuente de 10 voltios, es imposible que dé más de 10 voltios. ¿Sí? Si tengo una fuente de 10 amperios, es imposible que dé más de... No, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, a la carga que me interesa energizar es a la resistencia de 10 ohmios, y no importa si es fuente de corrientes o fuente de voltaje, siempre le voy a dar lo que... el equivalente a la carga, ¿sí? 3.33 amperios, 33 voltios. ¿Estamos bien con eso? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, todo claro. Ahora sí está más claro que el equivalente del lado izquierdo, miren, nos ponemos en A y B y todo lo que está al lado izquierdo pueden ser fuentes de corriente, voltaje, las traslado de voltaje, etcétera, pero del lado derecho todo lo que voy a energizar
le voy a dar lo mismo porque estoy haciendo equivalentes, ¿sí? Entonces, no nos equivoquemos como lo hice acá yo al tratar de decirles, encontremos la resistencia, van a ver que nos da igual. No, porque no es eso el fin de las fuentes, ¿verdad? Por eso les dije que aquí no. Hasta ahorita creo que está quedando entonces claro acá que sí puedo hacer conversiones de fuentes, me van a quedar resistencias equivalentes distintas, ¿sí? Me van a quedar voltajes distintos también en esos otros lados izquierdos, ¿verdad? Del circuito, pero del lado derecho voy a suministrar lo mismo exactamente, ¿verdad? ¿Está muy bien ahí entonces? ¿Todos los demás están bien? ¿Sí? ¿Está muy bien ahí? Si no hay dudas, entre los puntos A, B siempre voy a suministrar lo mismo, no importa si estoy convirtiendo una fuente de corriente, una fuente de voltaje o viceversa. Entre los puntos A, B, lo que yo conecte, hagan de cuenta que ese es un foco, pues no importa, ¿verdad? Le voy a dar lo que se necesita y lo que va a consumir, ¿sí? Pensemos en un ejemplo, tal vez, si quieren, para hacerlo como de una forma análoga, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Digamos que yo voy de salida, ¿verdad? Y voy a decir, o lo típico que pasaba antes, ¿verdad? Necesito dinero para ir al cine, ¿verdad? Entonces, y voy a pedirle a mi papá, bueno, y no está, se fue. Bueno, le voy a pedir a mi mamá. Y ella me lo da. O sea, si hubiera estado mi papá, me lo da. Pero no está, entonces mi mamá me da eso, me da ese dinero. Pues lo mismo pasa acá con la fuente. Ahora el suministro no importa quién sea, ¿sí? Pero de que me dieron el dinero que yo necesitaba, me lo dieron, ¿sí? Entonces lo mismo pasa acá. Fuente de corriente es papá, digamos, fuente de voltaje es mamá. Y del punto A a B, siempre me están dando el suministro que yo estoy solicitando, ¿sí? Es la carga. Resistencia de carga, ¿verdad? La carga puede ser una resistencia, puede ser un foco, puede ser un motor y puede ser un arreglo de bombillos en serie, bombillos en paralelo, no importa, ¿verdad? Con su proyecto de circuitos 1A, ¿verdad? La casita, el bombillo, o 1B, perdón, ¿sí? Entonces no importa que sea, no, 1A, perdón, los foquitos, ¿verdad? De la vivienda, entonces es la carga, ¿verdad? Si tenemos este concepto de que la conversión la estamos haciendo para entregar la misma energía, no para encontrar resistencias equivalentes en paralelo, no para encontrar el voltaje en esta resistencia y ahora no, no. Si tenemos la noción de que solo para energizar o proveer la energía a una parte del circuito, pues con eso entendemos ahí la conversión de fuentes, ¿sí? Ustedes dicen, ¿para qué hacen eso? Bueno, son métodos que se utilizan alternos para resolución de circuitos, porque yo, pues como les digo, voy en este momento, puedo visualizar el cargador de la batería de mi computadora y pues yo no miro que diga ahí una corriente una fuente de corriente. Ah, bueno, tal vez porque aquí dice 3.42 amperios, ¿verdad? O miro la fuente de voltaje, es que dice 19 voltios. No, ¿verdad? No es que yo pueda tener literalmente, voy a tomar un cable acá, positivo y negativo, y ahora digo que es una fuente de corriente de 3 amperios. No, son métodos que se utilizan para solución, ¿verdad? No es que de verdad lo pueda hacer físicamente, porque están unidos, ¿verdad? Estas variables están ligadas, ¿sí? Bueno, si no hay duda de esto, entonces debemos ver qué pasa cuando tenemos estas fuentes de voltaje o fuentes de corriente. Las fuentes de voltaje ya las vimos en método anterior, en curso anterior, perdón, cuando colocábamos fuentes de voltaje en serie, veíamos qué pasaba, ¿verdad? Se suma o se resta, ¿verdad? Entonces, lo mismo va a suceder acá, ¿verdad? Ya sabemos los circuitos en paralelo, ¿sí? Ya sabemos qué estamos haciendo. Entonces, vamos nosotros a hacer, ¿verdad? Este proceso, ¿sí? Fuentes de voltaje, ¿verdad?
baterías. Vamos a colocar acá. Fuentes de voltaje. ¿Qué pasa con fuentes de voltaje? De corriente. Esto es algo importante también. Pareciera simple, pero aunque a veces lo hacemos solo por instinto, ¿verdad? Solo que ahora es bajo otro concepto. Miren, ¿qué pasa si yo coloco esta batería acá? Miren, están en serie y yo les digo, tengo 3 voltios, más, menos, más, y tengo 5 voltios. ¿Cuánto tengo como resultante en esa posición? ¿Cuántos voltios tengo? 8. 8. 8, muy bien. Luego yo les digo, entonces voy a tener esta fuente de voltaje acá, ¿sí? Con esta otra acá. Y les digo, acá son 10 voltios, menos, más, menos. Y acá tengo 7 voltios. ¿Cuánto es el resultante? 3. 3, positivo o negativo. ¿Positivo? Positivo, muy bien, porque la batería de 10 es más grande que la de 7. Y la de 10 predomina el positivo, ¿verdad? ¿Sí? La dirección, es decir, predomina positivo. Estos como que fueran más 10 voltios, miren, y estos son menos 7 voltios. Entonces, literal, 3, ¿verdad? 3 voltios, ¿sí? Bueno, hasta ahí todo está bien. Pero, ¿qué pasa si yo coloco esta batería con esta? Así. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo coloco 5 voltios? Porque esto no lo hemos visto, pero aquí ya entra en función. Y 8 voltios, ¿qué pasa? ¿Se puede eso? ¿No se puede? ¿Qué dicen ustedes? Es lo mismo, ¿no? Que hizo antes. No, porque estas están al aire. Aquí está abierto, miren. Ni siquiera las he conectado a un circuito. ¿Sí? Ya. Pocas palabras, el lado izquierdo está en serie y aquí paralelo. ¿Qué pasa? ¿Será que las puedo colocar así? Y de aquí para adelante, de aquí hacia adelante, si quieren verlo así, de aquí hacia adelante, tal vez para que se mire que sí están en paralelo, quiero energizar en estos puntos, miren. A y B, ahí quiero conectar algo. ¿Puedo hacer eso? Y aquí llamemos A y B, ¿sí? Para que miremos que sí está en serie, ¿verdad? Están en serie, miren, A y B están en serie, ¿sí? ¿Puedo hacerlo del lado izquierdo? Derecho, perdón. Lado izquierdo sí se puede. ¿Puedo hacerlo del lado derecho? Para mí no. ¿Por qué no se puede? Yo porque lo traté de hacer en Multisim la otra vez y no me funcionó, me salió un error. Y en la vida real, ¿qué les diría? Pues asumo que no pasa nada, o sea, no creo que afecten algo. Corto. Sería el amperaje, ¿no? Corto, ¿verdad? Corto, dice, no, corto no puede ser, pero sí se daña, ¿verdad? Se daña la batería de menor rango, ¿sí? ¿Por qué se daña? Miren, ahorita está conectado al circuito en paralelo. Por la capacidad que supera lo especificado. No supera la capacidad. ¿Cuál de las dos supera? Aquí no hay nada La de conectado. 5 obviamente sería menor, ¿no? Entonces Menor. al momento de igualar las cargas, la de 5, supongamos que esté establecida, se le suman ya sea 1 o 2 voltios ya de carga. Entonces obviamente ya es, hablándose ya físicamente, se sobrecarga, se calienta o cualquier otro detalle. Bueno, solo recordemos que la carga no es voltaje, ¿verdad? Para que aclaremos ahí. Gracias por la opinión.
Sí se sobrecarga, pero no es que se le sumen voltios, porque recordemos que la carga es en coulombs y son electrones que pasan en un punto, ¿verdad? Pero diferenciados, ¿verdad? Cargas positivas y negativas, ya no solo electrones. Lo que sucede es que ustedes saben que si el punto A y B están abiertos ahorita, ustedes saben que la corriente quiere fluir de más a menos, ¿verdad? Saben que la corriente quiere fluir de más a menos, ¿verdad? La vamos a poner aquí que va a ser un poquito más pequeña, si quieren verlo tal vez. O mejor no, para que no vamos ahí de una vez eso. Las corrientes quieren fluir, ¿sí? Pero recuerden ustedes que aquí hablamos de diferencia de potencial, de verdad, voltajes, ¿sí? El potencial de la batería de 8 voltios es mayor que el de 5. Entonces, va a querer dominar la corriente de 8, va a querer sobrepasar, ¿verdad? Sobre la de, digamos, a la de 5. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las baterías, recuerden ustedes lo ideal, tiene una resistencia interna, ¿verdad? ¿Sí? Tiene una resistencia interna, ¿sí? Entonces, al final de cuentas, va a querer fluir más corriente en este punto. Y entonces sí, se puede sobrecalentar y dañarse, ¿verdad? ¿Sí? ¿Verdad? Porque los potenciales, los niveles de energía son distintos, ¿sí? Son distintos. Entonces, lo de serie, ¿verdad? Que vimos del lado izquierdo, pues nosotros lo hemos hecho y hacemos esto, ¿verdad? A y B, miren. A y B. Sí, pero nosotros lo que estamos haciendo aquí arriba es en paralelo. Miren, estoy poniendo la otra batería aquí, ¿verdad? A y B, ¿sí? Entonces acá no se pueden colocar baterías en paralelo si son de distinto voltaje. O mejor dicho, para que podamos colocar baterías en paralelo, solo se pueden colocar de el mismo voltaje, ¿sí? 3 voltios y 3 voltios. Y esto sí se puede hacer, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Porque se va a dañar la otra resistencia, ¿verdad? La otra resistencia interna de la batería le va a tratar de suministrar más corriente, se daña, ¿sí? Mientras que si son del mismo potencial, ahí sí trabajan, ¿sí? Entonces, baterías en serie suman voltajes o restan dependiendo de la posición, ¿sí? Y dependiendo de dónde midan ustedes, ya saben, aquí son 3 voltios positivos porque yo les dije de A a B. Pero si ustedes hubieran colocado B y A acá, son menos 3. Igual acá, ¿verdad? Menos 8. Es solo la posición del medidor, ¿verdad? Entonces, en conclusión, baterías en paralelo. Y baterías en serie ya sabemos que sí se pueden, ¿verdad? Opuestas o iguales. Baterías en paralelo. Fuentes, mejor porque no son solo baterías. Fuentes en paralelo. Solo se pueden conectar únicamente se pueden conectar si son de la misma denominación. ¿Sí? Entonces su compañero dice que lo probó en el simulador, marca error, pero en la vida real van a arruinar los dispositivos, ¿verdad? O tal vez no va a pasar nada, como dijo él, porque puede ser, pero de que se está dañando, se está dañando. Tal vez no va a haber el que saque algún chispazo, algún flujo de carga de electrones, pero se va a dañar. Entonces, esto que les quede claro, fuentes en paralelo únicamente se pueden conectar si son de la misma denominación. ¿Qué pasa en esas fuentes en paralelo? Si yo digo que esta batería es de 1 amperio y esta es de 1 amperio, esta otra también es de 1 amperio. Aquí va la corriente, 1 amperio. ¿Sí? Mejor aquí y borro aquí. Entonces, ¿cuánto voy a tener a la salida? Recuerden la ley de corrientes. Si entra 1 amperio y entra otro y va a salir aquí 2 amperios. Entonces, ustedes aquí ya tienen una como, bueno, un como tip, ¿verdad? Que muchas veces ustedes lo hacen y no se dan cuenta. Ustedes van a una calculadora de estas caras y colocan 4 baterías. A veces solo dicen en esta posición va, en esta, pero a veces no se fijan si son serie ni paralelo. Pero ahora sí pueden prestar atención, cualquier dispositivo. Cuando ustedes se dan cuenta, o si logran desarmar alguno, pues se dan cuenta que muchos dispositivos usan baterías en serie
y muchos dispositivos usan baterías en paralelo. Pero en paralelo, ¿para qué las usamos? Por el ejemplo que está aquí en el diagrama, miren. En paralelo yo uso baterías si necesito más corriente. Les voy a poner el caso de algo que hice yo en un desarmador eléctrico, ¿sí? Me imagino que ustedes han visto estos desarmadores eléctricos marca Black & Decker o los más caros estos Bosch o no sé, ¿verdad? Etcétera. Trooper creo que es otra marca que se maneja por ahí. Bueno, desarmadores eléctricos, ¿sí? No sé, entre 200, 400 quetzales. Dicen, bueno, es un desarmador de 3 voltios, ¿sí? Pero ustedes dicen, qué poca fuerza tiene, ¿verdad? O me dura muy poco la carga. Bueno, entonces lo que hice yo fue desarmarlo, ¿verdad? Colocar batería externa y colocar otra batería igual del mismo voltaje, porque el mismo voltaje ya lo vimos que solo se pueden del mismo, pero de más corriente, de otro poco de corriente, ¿verdad? No tiene que ser la misma, ¿sí? Entonces ya tengo 2 baterías de 3 voltios, voy a seguir dándole 3 voltios al motor. Pero si una es de 1 amperio y una es de 3, entonces le doy 4 amperios a ese motor. Eso no quiere decir que el motor le voy a inyectar 4 amperios ahorita. No, sino que aumenté la capacidad de corriente del dispositivo. Si él consumía 1 amperio por hora y la batería anterior era 1 amperio por hora, pues en 1 hora de estar trabajando con eso se me acaba. En cambio ahora me dura 4 horas porque yo adapté esa batería de 3 voltios, 3 amperios, y entonces aumenté el tiempo de trabajo de eso. Así que las baterías en paralelo me dan más corriente. Más corriente para mí se traduce a tiempo, ¿sí? Fuentes de voltaje, observemos qué pasa con la corriente en las fuentes de voltaje. Miren. Fuentes de voltaje, digamos que estas fueran de 1 amperio. Mire, 1 amperio y 1 amperio. Ah, bueno, aquí no me sirve porque no aumenté la corriente. No la aumenté, pero sí aumenté el voltaje. Ahora tengo una batería de 8 voltios y 1 amperio. Mientras que antes solo tenía una de 3 voltios, 1 amperio. Ahora tengo 8 voltios al sumarle las 5, ¿verdad? 1 amperio. Entonces, en serie aumento voltaje, pero manejo la misma corriente. El concepto de serie, ¿verdad? Voy a quitar esto porque aquí no me sirve, pero en este lado sí. En serie, corriente es la misma, aumento voltaje. En paralelo, voltaje es el mismo, pero aumento la corriente, ¿sí? Muy bien. Entonces, eso es lo que nos compete a las fuentes de voltaje que no hemos visto, no habíamos visto en paralelo. Así que ya saben ustedes, si quieren experimentarlo, pues vayan, consigan 2 baterías de 1.5 voltios o una de 1.5 y le conectan la de 9 voltios en paralelo para ver qué hace, ¿verdad? Si quieren experimentarlo, ¿verdad? No se debe hacer, ¿sí? Se dañan. Vayan y entonces coloquen 2 de 1.5 en paralelo y van a ver que van a tener el doble de corriente con el mismo voltaje, ¿sí? Bueno, eso es con las fuentes de voltaje, ¿sí? Si quieren lo colocamos acá en otro color, ¿verdad? Fuentes de voltaje. Que fue lo que colocamos ahorita. Lo que colocamos ahorita fue fuentes de voltaje, ¿verdad? Perdón que aquí esta tableta nos saca el teclado a cada rato. Bueno, entonces para que nos quede esto así bien centrado, fuentes de voltaje, ¿sí? Ahora veamos las fuentes de corriente, ¿qué pasa con ellas? Aunque ya sabemos que es solo conceptual. ¿Qué pasa con las corrientes? Fuentes de corriente. ¿Será que las puedo poner en serie también o colocar en serie? Si puedo, ¿verdad? O no puedo, pues ahorita veamos. Ya sabemos que las paralelas no se colocan de distinto valor, ¿sí? Veamos qué ocurre acá con las de corriente. Entonces les voy a decir yo, un circuito en paralelo de fuentes, miren. Fuentes de corriente, ¿sí? ¿Qué sé yo? I1, 3 amperios.
y 2 amperios. Miren, aquí hay un nodo, entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí voy a tener como resultante una corriente de, ¿cuánto sale aquí? ¿Cuánta corriente saldría ahí? 5 amperios. Muy bien, la dirección de las flechas manda, ¿verdad? 5 amperios. 5 amperios tengo acá. Como I total, 5 amperios. Muy bien. Veamos la dirección de las flechas, ¿verdad? ¿Qué pasa si estuvieran en paralelo, pero en direcciones opuestas, ¿verdad? Coloquemos aquí, qué sé yo, 6 amperios. Bueno, primero vamos al circuito. Esta corriente va hacia abajo, ¿sí? Y voy a decir yo entonces, tengo 6 amperios acá y acá tengo 3 amperios, ¿sí? Tengo aquí mi salida de circuito siempre y acá abajo también, ¿verdad? Entonces, yo les pregunto aquí, ¿verdad? ¿Qué corriente está saliendo acá, arriba? ¿Qué corriente sale acá? 6. 6. Sí. ¿Todos están de acuerdo? 6. Yo digo que 3. 3. ¿Por qué 3? Bueno, a ver, porque la otra viene, o sea, una va para arriba y otra va para abajo y se restan, En ¿no? un nodo podemos decir las corrientes que van hacia arriba van a ser positivas cuando sumamos en el nodo y las que van hacia abajo son negativas. Entonces 6 menos 3, 3 positivos. Pero más allá de eso, recuerden que si aquí hay una corriente, se va a dividir en el punto, miren. Entonces si aquí están pasando 3, aquí también están pasando 3. Porque estoy restando, es un nodo, ley de corrientes, ¿sí? Entran y se distribuyen en 3 hacia abajo y 3 hacia arriba. ¿Estamos bien ahí? Entonces, ¿cuánto sale? 3. 3 y 3. Ah, bueno. Mire, lo que está cambiando aquí es su nodo. Mire, si ustedes dicen vienen corriente de 6 amperios, la siguen, hay un nodo. Entonces si se divide en una y en dos. Aquí están pasando 3, entonces aquí tienen que pasar los otros 3, ¿verdad? Por la ley de corrientes. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Sí. Bueno, me interesa que esto quede claro porque después solo lo vamos a ir trabajando, ¿verdad? Veamos lo siguiente acá. Acá es el caso contrario, miren. Esta fuente, 4 amperios, y esta otra fuente, 7 amperios. ¿Sí? ¿Cuánto tengo a la salida? ¿Cuánto hay en la salida? ¿Cuánto tenemos ahí? Jóvenes, ¿cuánto hay ahí? Es que ahí no se suman, ¿verdad? ¿Usted qué dice? ¿Se suman? ¿Se restan? ¿Qué se hace? ¿Cómo están las fuentes? ¿En serie o en paralelo? En serie. Entonces, ¿Se suman? se suman. ¿Cuánto me da entonces? 11. 11 amperios. ¿Todos estamos de acuerdo con eso? Sí, sí. Muy bien. Bueno, entonces todos tenemos malo ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Recuerden ustedes el concepto de un circuito en serie. En un circuito en serie la corriente es la misma en todos los dispositivos. Entonces, así como yo no puedo conectar baterías de distinto valor en paralelo, tampoco puedo conectar fuentes de corriente de distintos valores. Así que cuando ustedes ven baterías en serie aquí, es porque todas son del mismo valor, ¿sí?
5 voltios, perdió 1 amperio. 3 voltios, perdió 1 amperio. Si no, no puedo mantener yo ese nivel de corriente igual de 1 amperio, ¿sí? Así que aquí, olviden, las dos son de 7 amperios, ¿sí? O las dos son de 7 amperios para que yo pueda tener 7 a la salida, o las dos son de 4. Pero yo no puedo conectar fuentes de corriente de distinto valor porque es un circuito serie, ¿sí? Fuentes de corriente. Así que si ustedes ven dos fuentes de corriente en serie distintas, eso no se puede, ¿verdad? No se puede. Aquí sí, 4 amperios, ¿sí? Entonces, esto va de la mano con esto. Miren, baterías de distinto valor no puedo. Si quieren, lo intentan, ¿verdad? Con 2 baterías, una, no sé, baratas para probar qué pasa. Solo dejan ahí, se alejan, ¿verdad? Pues si pasa algo, pero no va a estallar. Pero sí, deberían ver ustedes qué pasa. O sea, no hay mejor forma de ver eso. Esto no lo puedo hacer. Esto sí lo puedo hacer si son del mismo valor, ¿verdad? ¿Sí? Generalmente ustedes no toman una batería que dice, ¿verdad? 1700 miliamperios hora y buscan otra. De hecho, lo que uno hace es que compra baterías, el juego de 4, qué sé yo, pongo 3 en serie. Bueno, jamás vi, ¿será que son de la misma corriente? Pues sí, se supone que son de la misma corriente porque el paquete viene de 4 iguales, ¿verdad? Pero para nuestro estudio, ustedes ya saben, hasta deberían revisar cuando compran una batería. Estas sí las puedo conectar, estas no, estas sí. Uno lo hace siempre por instinto de conectar, de energizar, pero desviamos estos valores o parámetros. Así que en serie, solo si tienen la misma corriente. En paralelo, solo si tienen el mismo voltaje. ¿Sí? Fuentes de corriente se restan en paralelo, mientras que las fuentes de corriente, miren, se suman en paralelo en las fuentes de voltaje. ¿Sí? ¿Estamos bien en eso? ¿Sí? Las corrientes que van hacia arriba, digamos, le llaman como entrantes, ¿verdad? Por eso es que les dije positivos, pero eso es en un método de circuitos donde se ve eso. Las corrientes que van hacia arriba, entonces la coloco como 6 en la ecuación, ¿verdad? 6 amperios menos I por R, pero es un método de circuitos. Más 6, ¿verdad? Y si me encuentro esta corriente aquí, menos 3 amperios. Ah, bueno. Pero estoy analizando solo ese nodo, ¿verdad? Si hay corrientes que entran y salen. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a dejar por ahí, si no hay una duda. Y el método de ramas lo vamos a ver la otra semana. Método de ramas ya son métodos de resolución, ¿sí? Ejemplo, como se está hablando con las baterías en paralelo, que era no el voltaje de la